So first of all, I don't know, have anyone heard the news this morning? Anyone has heard the news? ¿Han escuchado la noticia de esta mañana? Sobre el ataque terrorista en Egipto, eh? So there was a terrorist attack against Christian churches in Egypt, 2 of them, and there were, right now, they're counting up to 47 people were killed. And in this time of Holy Week, it's not just an attack against religion, but it's an attack against humanity. And I'll explain that in just a second. That we believe, as Christians, that Jesus' death came about not because of religious intolerance towards him, and that's how it's been cast. That allowed Christians for centuries to hate Jews, to incarcerate them, and to kill them. That misreading of Scripture is really a misreading of the historical reality of Jesus' time. That we have to understand more clearly that the circumstances that we celebrate this week are about manipulation of people's faith, not about Jesus himself, and certainly not about Jews. Jesus was that voice that cried out in the wilderness, "Basta, enough." He was that voice that stood up to the power of the Emperor Caesar Augustus and all of the manipulations that Caesar Augustus did to exact a kind of colonial control over this area of Palestine. That Caesar Augustus used Herod as a way to stir popular prejudice against the Galileans, poor, unconnected, unprotected people, the Galileans. And Jesus was a Galilean. That he used this prejudice that had already existed in the culture to whip up this incredible dynamic of using fear and tactics of control through division against people, against Jesus. And calling for the death penalty while trying to, get the Jews to be the ones to take the heat. But when Jesus stood up to these forces of evil and manipulation, Jesus, his own appearance in front of all of this mess, was able to stand up to Pontius Pilate, who was a governor, the representative of the empire, and to say no. That the truth that we're living under this broken system of hate and division, to say no to the system of exploitation of the poor, that was wrong, and we must destroy it. Not through hate, but through a popular uprising of relationships, of love. Because when people are connected and truly united, you cannot conquer the people. When people are connected, when they see each other as brother and sister, when the lower classes begin to recognize that we are brother and sister to each other, and that we will not tolerate being manipulated, we will not tolerate being lied to, we will think for ourselves and act critiques that are based in real facts, verifiable facts, and not in fake news and manipulation, blasphemy from paid media. That when these people, the poor, can gather together, the working poor, the broken, the lost, the exploited, when they can find connection to others, they will rise up and say no. And that reality terrified Pontius Pilate. And so he allowed the death penalty, thinking that they are burying Jesus. What they didn't realize, they were burying the seeds of resistance. And the seeds of resistance
are growing now. Watered by the injustice, watered by the hate and the ignorance of lies told to us. These seeds of resistance are growing, and they're growing strong. And this is what Palm Sunday is about. So when people try to tell you that this attack in Egypt is something that proves one's point that we have to destroy all terrorists, and that all Arabs, and that all Muslims are terrorists, do not believe that lie. They are, above all, our brothers and sisters, and these groups of people who initiate this hate attack are not representative of their tradition. So we have to stand and resist by joining our hearts and our hands and our voices together. It's the same attack that they're using against immigrants, against our own community. So we as the immigrant community stand with our sisters and brothers of Islam. Hermanos, hermanas, en estos días estamos celebrando pues la crucifixión de Jesús. Su entrada en Jerusalén era como triunfal al principio, pero las manipulaciones, maquinizaciones de Poncio Pilato y el sistema de Roma, ellos iniciaron un movimiento contra Jesús en unos días, pocos días. Ellos iniciaron esta como campaña de mentiras a manipular el pueblo, de poner ellos mismos en contra de Jesús. Jesús viene de la clase de los trabajadores, de los galileos. Ellos tuvieron un acento diferente. Su apariencia era diferente. Herodes, Poncio Pilato, ellos recibieron sus como directivos desde Roma, el emperador a César Augusto. Ellos recibieron estas como mensajes de dividir al pueblo, porque la manera que queremos conquistar al pueblo es de dividirlos. Dividir los tribus, las naciones, destruir los movimientos de resistencia por medio de implantar en los corazones el prejuicio, de instigar estas divisiones en una manera para decir que su prójimo es su enemigo. Cuando nosotros estamos criticando, analizando la situación de Jesús en las Escrituras, sabemos que el contexto político, económico no es una cosa incidental de la historia, pero en hecho es fundamental, porque cuando estamos ignorando los modelos de opresión y manipulación, estamos ignorando las realidades de hoy. Por eso, por siglos y siglos, muchas personas malinterpretaron las Escrituras para decir que era como la culpa de los judíos contra Jesús. Estamos interpretando la palabra de Dios. Es como un manifiesto contra los judíos. En la Semana Santa, por muchos siglos, los reyes de Europa usaron la Semana Santa. Es una manera de conquistar los judíos y quitar sus tesoros. Era una manera para ellos de usar en el templo de las cruzadas a matar los musulmanes en la Tierra Santa. También muchas personas, sí, en su ignorancia de las Escrituras, usaron las Escrituras para como defender sus decisiones de iniciar los actos de holocausto contra las minoridades. Y todavía en estos días, unos políticos de la derecha usando las Escrituras para manipular, falsificar las Escrituras, para como dirigir el pueblo, dividir el pueblo, para decir unas personas son más cristianos que los otros, porque ellos todos están por siglos y siglos ignoraban la realidad de Jesús. Era una persona de los hombres, de los trabajadores, un campesino,
inició un movimiento de solidaridad entre los pobres de los pobres. Jesús inició un movimiento de solidaridad con toda la gente que fueron oprimidos bajo el bote de Roma. De iniciar un movimiento de conexión, digamos como amor. Pero amor no es solamente un sentimiento que existe solamente en el corazón. El amor por Jesús, bíblicamente, es la acción de solidaridad que estamos mostrando a los demás. Nuestra capacidad de tener un vínculo de conexión cuando estamos listos a defender nuestro prójimo. No solamente de orar por él, pero defenderlo. Marchar con nuestro hermano. La Semana Santa en hecho es una manera que estamos haciendo un gran compromiso, que vamos a marchar para como destruir los modelos de manipulación y explotación, de enfrentar las mentiras públicas con la verdad. Cuando estamos marchando en la Semana Santa, estamos marchando por el futuro de este mundo, por toda la humanidad. La verdad es que somos hermanos. No le importa que somos judíos, musulmanes, ateístas, pero somos hermanos. Eso es la verdad. La mentira es que estas personas no son nuestros hermanos. Cuando estamos marchando hoy hasta el templo de como Santísima Trinidad, es una manera que estamos ofreciendo esta verdad a todos los vecindarios que estamos aquí. La solidaridad no empieza con unas personas, los elite, la primera clase. Solidaridad siempre empieza en el base del pueblo, con nosotros. Si podemos a nosotros aceptar el papel de nosotros, de ser como líderes de este movimiento de amor y solidaridad, si no podemos nosotros aceptar nuestro papel y la responsabilidad de llevar esto como hermandad entre todos, no vamos a tener movimiento. Nada más palabras vacías de sentimiento. Pero si estamos listos a comprometernos a la lucha, vamos a seguir adelante, confiados en la resurrección. Porque cuando ellos trataron de matar a Jesús, ellos pensaron que están enterrando un cuerpo. Ellos no consideraron que están enterrando la semilla de resistencia. Y estamos la cosecha de esa resistencia. Okay, so we're going to ask the question, how am I going